Hola, hola, ¿cómo están? Al parecer ya está transmitiendo. Si alguien me podría confirmar si se escucha bien, por favor. Por acá estamos en Facebook y por acá estamos en Instagram. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Por favor, si me pueden confirmar, aquí la gente de Instagram y acá la gente de Facebook, si se escucha bien, para iniciar. Ok, bienvenidos Romirú, Flaquita, Irmi, muy bien, Fernanda, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que se escucha. Y vamos a ver por Facebook, una disculpa porque tengo la cámara. Ok, bienvenida Monse y Ulises, perfecto. Por favor, ténganme un poquito de paciencia que estoy transmitiendo por primera vez en Instagram. En Facebook ya había hecho transmisiones. Entonces, ahorita tengo el teléfono y la computadora, entonces no voy a poder ver todos los comentarios. Pero ya me confirmaron que se escucha y se ve muy bien. Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Renacimiento y sobre la peste negra y el origen del Renacimiento. Muy bien. Comentario. Si llega a fallar en alguna de las plataformas, si falla en Facebook, en Instagram seguimos transmitiendo. Lo más probable es que pudiera fallar en Instagram, porque aquí nunca hemos transmitido. Entonces, si llega a fallar, si no se escucha bien, lo que sea, se pueden conectar a través de Facebook. Muy bien, vamos a dar inicio. Qué bueno que se están conectando, estoy viendo que se está conectando mucha gente. Bienvenidos. El día de hoy, como les comentaba, vamos a estar hablando de la peste negra. Vamos a hablar de la peste negra y del origen del Renacimiento. Hoy vamos a estar haciendo un recorrido de aproximadamente 600 años. Vamos a estar recorriendo del 1207 después de Cristo hasta el siglo XIX, que más o menos son los años 1800. En esos 600 años es donde se origina la peste negra. Ciertamente, la peste negra llega a Europa en el 1347, pero nosotros tenemos que entender de dónde venía y cómo estaba enfocada y ubicada Europa para entender por qué la peste negra causó tantos estragos. Así, en 1347, la peste negra llega a lo que es Génova y Marsella. Pero nosotros nos vamos a ir hacia atrás, hacia el 1207, vamos a estar haciendo un recorrido por el Imperio Mogol, vamos a estar viendo las rutas de la seda y después vamos a entrar a lo que es la peste negra y cómo la peste negra dio origen a lo que fue el Renacimiento. En ese viaje de 600 años, el año que es fundamental es el de 1347. En Génova y en Marsella empiezan a ver los primeros brotes de peste negra. Y es algo muy curioso. En 1347 inician los primeros pestes. Y para el año de 1353, es decir, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 7 años después, había muerto la mitad de la población en Europa. Habían muerto 40 millones de personas. Imagínense el impacto económico, el impacto en población y el impacto psicológico que tiene eso. En 7 años muere la mitad de la población. En 1347, que inicia en Génova y en Marsella, para el 53 había muerto la mitad de la población de Europa, que son 40 millones de personas. Había dos tipos de peste. El primer tipo de peste era la peste bronquial. La peste bronquial aproximadamente tenía un promedio de muerte del 80%. De cada 100 personas, 80 personas con peste bronquial morían. Nada que ver con el COVID, que ahorita el porcentaje, hasta donde sé, está en el 7 al 10%. Nada que ver. El bronquial, 80% de muerte. Y aproximadamente te morías entre 3 a 4 días. La pulmonar. La pulmonar, que esa sí era sumamente grave. Denme un segundo, por favor. Ok. La bronquial, 80% de probabilidad de muerte. La segunda era la pulmonar. El porcentaje de muertos aquí era el 100%. El 100% de los infectados moría al cabo de horas. Imagínense.
En 7 años muere la mitad de la población en Europa con estos dos tipos de peste. La bronquial mata al 80% de las personas infectadas en 3 o 4 días. La pulmonar mata al 100% de las personas en cuestión de horas. Y el problema es que hubo rebrotes. No terminó todo en 1353, cuando la mitad de Europa había muerto. Hubo rebrotes aproximadamente cada 10 años. Ciertamente, estas pandemias tienden a extenderse muchísimo a través del tiempo, porque la peste negra hasta nuestros días sigue vigente. Pero claro, hemos avanzado muchísimo desde entonces y la medicina ha avanzado muchísimo. Pero estas enfermedades tardan muchísimos años en desaparecer por completo. Vamos a ver el caso en específico de Inglaterra. Vamos a ubicarnos en el 48. Ya vimos que en el 47 empieza a llegar a lo que es Marsella, y en Inglaterra, aproximadamente en el 48, el 30% de la población fallece. 12 años después, en 1960, la peste regresa y mata al 22% de la población. 9 años después, en 1369, se muere el 13.1%. Y 6 años después, en 1375, muere el 12.5%. Aproximadamente cada 10 años está regresando la peste negra. ¿Quiénes son las personas que empiezan a morir? Las personas que empiezan a morir en los rebrotes son los niños. ¿Por qué? Porque todas las demás personas ya habían creado inmunidad. Los que no habían creado inmunidad eran los niños. Entonces en los rebrotes los niños son los que tienden a morir. La peste negra, como veíamos, mató a la mitad de la población, pero había ciudades, sobre todo lo que es el norte de Alemania, ciudades como Hamburgo o como Bremen, ahí el porcentaje de mortalidad va hasta el 76%. El 76% de la población fallece. Imagínense todo el impacto que esto tiene. Como les comentaba, estas pandemias tienden a extenderse, cada vez obviamente se van debilitando y se va creando inmunidad comunitaria, pero tardan muchos años. La peste negra del 1300 se va hasta el 1800. Y en 2017, por ejemplo, en Madagascar hubo 2,000 personas infectadas. De esas 2,000 personas infectadas, ya en 2017 mueren 200. Y hace un par de meses, en Mongolia, hubo también casos. ¿Por qué se dieron esos casos? Por comer marmotas. Y es muy importante entender el imperio mongol para ver la peste negra, porque ellos son los que restablecen las rutas de la seda, que es por donde se va a ir comunicando lo que es la peste negra. ¿De dónde viene la peste negra? Y esto es algo muy interesante. La peste negra viene de China y se transmite a través de las ratas. La peste negra viene de China, se transmite a través de las ratas. Para aquellas personas que les gusten las supersticiones y toda esta onda, 2020, ¿cómo creen que se llama? 2020 es el año chino de la rata. Quizá debe de ser una coincidencia, pero es algo muy interesante. La peste negra viene de China, se transmite con las ratas. 2020 también viene de China y es el año de la rata en China. La gran peste, antes de la peste negra, porque ciertamente no ha sido ni va a ser la última pandemia de toda la historia, antes de la peste negra hubo otras pestes. Por ejemplo, antes de la peste negra estuvo la peste de Justiniano. ¿De dónde viene la peste de Justiniano? Puede haber venido de Etiopía o puede haber venido de China. Son las dos posibilidades. Y no solo eso, antes de eso hubo una peste que se llamaba la peste antonina. Para que ustedes se ubiquen, estoy seguro que están familiarizados con la peste antonina. Si ustedes han visto la película del Gladiador, al principio sale el papá del príncipe Marco Aurelio. Y Marco Aurelio sale diciendo que el reino se está enfrentando a cosas muy complejas y que vienen cambios muy importantes. Esos cambios importantes es la peste de Antonina. ¿Y de dónde creen que viene la peste de Antonina? Viene de China. Viene de China. La mayoría de las pestes vienen de China. Pero ojo, lo que nosotros no tenemos que hacer es empezar a juzgar y empezar a crear cuestiones racistas. ¿Por qué las pestes vienen de China? Es algo muy lógico. Las pestes vienen de China por el gran flujo de personas. Mientras más personas, vamos a estar viendo ahorita cómo se van yendo a través de la ruta de la seda, los chinos son los que más viajan, los chinos son los que más comercian.
Y a más comercio, más gente. A más gente, más comida, más animales, más bacterias. Lo mismo pasó en México. Llegan los españoles y traen el sarampión. No únicamente vienen de China. Hacia donde se va la gente, se va con sus bacterias. Los españoles llegan a México y hay viruela. Y de hecho, aproximadamente en 100 años, para que ustedes dimensionen lo que pasó cuando llegaron los españoles, en 100 años murió el 97% de la población. En 100 años muere el 100% de la población que vivía aquí. Hacia donde se van los flujos, se van las bacterias. Entonces, todo esto nos va a dar origen al Renacimiento. Todas y cada una de las cosas malas, de las pestes que ha habido en la humanidad, han dado paso a grandes cosas. Muy bien, entonces, ya tenemos un marco teórico con el que vamos a empezar a trabajar. Primero, los antecedentes. ¿De dónde viene la peste negra y por qué se origina toda esta problemática? Europa viene de 3 siglos de crecimiento. Y hay algo muy curioso. El mundo necesitaba detenerse. Europa había crecido durante 300 años y el modelo feudal no daba para más. El mundo necesitaba detenerse. Muchas de las pestes en el mundo es cuando le dicen a la gente, nos tenemos que detener. Por ejemplo, la peste negra detuvo la invasión en Europa. La peste de Londres detuvo la guerra civil inglesa. Y la influenza detuvo la Primera Guerra Mundial. Durante la influenza o la peste española murieron 50 millones de personas. ¿Por qué se acabó la Primera Guerra Mundial? Porque ya no se podían matar, ya no había más gente que matar. Tú ya no podías matar a tu enemigo porque tu enemigo ya había muerto. Entonces, el mundo tenía que detenerse. Ahorita, posiblemente el mundo nos está diciendo que tenemos que parar un poco. En el 1300 va a pasar algo muy importante. Recuerden, los primeros casos en 1347, en el 1300 empieza a haber algo que se denomina la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo, como su nombre lo dice, empieza a bajar las temperaturas. Y conforme van bajando las temperaturas, ¿qué es lo que está pasando? Los roedores que están en el bosque, en las praderas, bajan las temperaturas, se empiezan a ir hacia lugares más cálidos, hacia las ciudades. Y las ratas son las que van a llevar la peste. Y otra cosa muy importante, empieza a haber hambrunas. ¿Por qué? Baja la temperatura y empieza a haber sequías. Para aquellas personas que se pregunten cómo los historiadores estudian si estaba haciendo frío o no, si fue un buen año de cosechas o no. Lo que ellos hacen es que los árboles los agarran y cortan un árbol y los árboles tienen especies de aros. Mientras más aros o conforme los aros, nosotros podemos saber qué tan antiguo es un árbol. Mientras más ancho es el árbol, obviamente es mucho más antiguo y se forman más aros. Lo que hacen los historiadores es que ven eso y se van formando especies de círculos. Círculo, círculo, círculo. Cuando el círculo es muy delgadito, significa que ese año hubo sequías o que ese año hizo mucho frío. Por eso el árbol no creció. En cambio, cuando los árboles hacen círculos muy grandes, significa que fue un muy buen año para la agricultura. En el 1300 empieza a haber toda una gran sequía. Para 1314, es decir, 30 años antes de que se origine la peste negra, empieza a haber hambrunas. Y en el 14 hay algo que se denomina las brechas de hambre. ¿Qué es una brecha de hambre? La brecha de hambre significa que las reservas que había en los reinos o las reservas que tenían se terminan. Entonces empieza a haber hambrunas y mucha gente muere. De hecho, el 10% de la población muere. 10% de la población muere en 1314 de hambre. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la peste negra llega a una Europa en decadencia y con hambre. Y obviamente cuando nosotros tenemos hambre somos mucho más frágiles. De ahí que la buena alimentación siempre es importante. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la ruta de la seda? Ya vimos los antecedentes, ahora vamos a hablar de cómo llega la peste. La peste va a llegar a través de algo que se denominan las rutas de la seda. Y en las rutas de la seda vamos a hacer un viaje fascinante. Vamos a estar viajando a través del Imperio Mogol para entender cómo es que esto hace
que la peste se prolifere. ¿Qué son las rutas de la seda? Las rutas de la seda básicamente son rutas comerciales. Esas rutas comerciales, ¿qué hacen o qué comunican? Van a comunicar a China con Roma, nada más. A China con Roma, las rutas de la seda son rutas comerciales. Pero ojo, mucha gente cree que estas rutas de la seda que comunican a China con Roma significa que los chinos viajaban y llegaban a Roma, o que los romanos llegaban y viajaban a China. En aquel entonces eso era muy complicado. Lo que pasa en las rutas de la seda es que van comunicando ciudades. Por ejemplo, China comunica a una ciudad que se llama Samarcanda, que ahorita es Uzbekistán. Luego los de Uzbekistán hacen comercio con los de Persia, que ahorita es Irán. Luego hacen ellos comercio con los de Babilonia, que ahorita es Irak. Luego Turquía y así llegan a Roma. Es decir, toda Europa y Asia están comunicados comercialmente. Y esto funciona muy bien desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo VII. En el siglo VII va a pasar algo muy interesante. Nace una persona que se llama Mahoma. Es el profeta Mahoma. Entonces, una vez que muere el profeta Mahoma, es cuando el Islam se empieza a expandir. El Islam se empieza a hacer grande. Y los musulmanes empiezan a invadir territorio. Porque ellos dicen que deben de llevar el mensaje del profeta Mahoma a todo el mundo. Entonces se empiezan a expandir. Y los musulmanes van a invadir lo que es Persia y el Medio Oriente. Y esto es muy importante porque en el siglo VII la ruta de la seda se paraliza. ¿Por qué? Porque los musulmanes empiezan a cobrar muchos tributos, muchos impuestos. Impuestos que los comerciantes en aquel entonces no podían pagar. Entonces la ruta de la seda se pierde. Y es hasta el siglo XIII, muchísimos años después, cuando llegan los mongoles. Los mongoles son los que van a restablecer la ruta de la seda. Ya vimos que los mongoles, ahorita en Mongolia se dio un caso de peste negra, porque comen marmotas. Y las marmotas muchas veces tienen peste negra. Entonces muy posiblemente así fue como se empezaron a infectar. Pero vamos a irlo viendo con mucho más detalle. Entonces, estamos, siglo XIII, llegan los mongoles y ellos van a invadir, en 70 años, van a invadir la mayor parte de Asia. Van a quitar a los musulmanes y ellos van a invadir la mayor parte de Asia. ¿Cómo sucedió esto? En 1207 hay una persona muy famosa que se llama Gengis Khan. Gengis Khan va a unificar a todas las tribus nómadas. Ojo, los mongoles eran tribus nómadas. A ellos no les gustaba vivir en un solo lugar. Gengis Khan decía que las ciudades ciertamente dan muchos privilegios a las personas, pero las ciudades también hacen mucho daño. Entonces a ellos no les gustaba vivir en las ciudades. Gengis Khan en el 1207 va a unificar a todas estas tribus nómadas. Y para el 1271, obviamente él no lo hizo, después fue su hijo y luego fue su nieto. En el 2071 van a cubrir lo que es Corea, China, todo Siberia, Polonia, Persia, Turquía, hasta el mar Egeo. Es decir, toda la ruta de la seda va a ser posición de los mongoles. Todas estas rutas estaban entonces ya bajo el imperio mogol. Y esto va a ser muy importante, porque los mogoles, ellos no van a fomentar el saqueo, porque ellos son muy inteligentes y tienen una idea brillante. Ellos van a hacer comercio, van a impulsar el comercio en todas sus colonias. ¿Por qué? Porque Gengis Khan y ellos vieron que si tú saqueas, puedes saquear una vez, puedes saquear 2 veces, puedes saquear 3 veces y ya después no hay nada que saquear. Lo que ellos dijeron es no, nosotros no vamos a saquear. Lo que nosotros vamos a hacer es reimpulsar estas rutas de la seda. Y lo que ellos hacían básicamente es que brindaban seguridad en las rutas de la seda. De hecho, Kublai Khan, uno muy famoso, si han leído los viajes de Marco Polo, él habla de Kublai Khan. Kublai Khan aseguraba que una mujer desnuda con una corona podía caminar desde China hasta Constantinopla, que ahorita es Estambul. Entonces ellos van a restablecer la ruta de la seda. ¿Por qué es importante que ellos restablecieron la ruta de la seda? Porque ya tenemos, ahora sí, todos los elementos que van a hacer y que van a dar forma a la peste negra.
Ya vimos que hubo una crisis, hubo hambruna, ya vimos que están las rutas de la seda y que están los mogoles, que muchas veces comen marmotas. Entonces ya tenemos aquí el caldo de cultivo. Ahora sí, para el 1347 ya tenemos todo este caldo de cultivo. Para 1347 la mitad de la población en Génova va a estar enferma. Y es algo impresionante. Imagínense, muchas veces los barcos salían de lo que era el Mar Negro, porque los genoveses iban a comerciar a lo que es el Mar Negro, y los barcos salían del Mar Negro y ¿qué creen? Llegaban sin vida. Llegaban sin vida. El barco llegaba solo. Por las mismas ondas del mar llegaban a los puertos, pero llegaba solo. Imagínense un barco que lo cargan, sale lleno de tripulación del Mar Negro y de repente llega a alta mar sin gente. Imaginen. ¿Y qué era lo que pasaba? Al principio, llegaba el barco sin gente. ¿Por qué? Porque durante el camino las personas morían. Entonces llegaba el barco, pero el barco llegaba cargado. Había muchísima mercancía, había muchísimos bienes. Entonces, ¿qué decían? Decían, híjole, sí, efectivamente el barco viene con peste negra, pero tiene mercancía. Y mucha gente dio la orden de descargar. ¿Saben qué? Descarguen los barcos solamente con cuidado. Muchas veces no tenemos las suficientes precauciones. Decían, ¿saben qué? Descarguen el barco con cuidado. Y obviamente descargaban las mercancías, pero también descargaban la peste negra. Y por eso fue que se hizo un gran boom de la peste negra. Y ya cuando ellos se dieron cuenta de esto, que estaban descargando peste negra, es cuando empiezan a poner a todos los barcos en cuarentena. Todos los barcos los ponían en cuarentena. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre de dónde surge la cuarentena, pero es de la peste negra. Yo les decía al inicio de esta plática que hubo 40 millones de muertos. 50% de la población europea murió por peste negra. Pero no todo se le atribuye a la peste negra, porque hubo muchos enfrentamientos. Mucha gente que estaba enferma quería huir a los pueblos donde no había peste negra y en los pueblos no los aceptaban, había conflictos y morían. Otra cosa por la que murió mucha gente es porque la gente estaba encerrada. Entonces la gente no podía trabajar. Y si no trabajas, pues obviamente te mueres de hambre. Te empiezas a debilitar y te mueres. Y otra cosa, había guerras biológicas. De hecho, en 346, cuando los mogoles atacan una ciudad que se llama Cafa, ellos empiezan a aventar muertos con peste negra. Ellos traían enfermos con peste y fue como, no nos quieren abrir, vamos a pelear. Y se les ocurría agarrar a la gente con peste negra y con una catapulta y aventarla. Obviamente, eso fue todo un desastre. ¿De dónde creía en aquel entonces? Vamos a recorrernos a 1347. ¿De dónde creía la gente que venía la peste negra? Ahorita ya sabemos de dónde viene, pero vamos a trasladarnos al 1347. ¿De dónde creían que venía? Porque ciertamente empieza a haber muchísimos muertos. Como ya vimos, en algunas ciudades europeas, hasta el 80%, sobre todo las del norte de Alemania, 80% de las personas morían. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a buscar culpables. ¿Quiénes son los culpables? Igual que ahorita. ¿Quiénes son los culpables? Y por eso es que les digo que no tenemos que tener prejuicios. ¿Por qué? Porque empieza a haber mucho antisemitismo y empieza a haber mucho racismo, principalmente contra los judíos. A los judíos siempre les habían echado la culpa desde todo. Desde la caída de Roma, también que ellos mataron a Cristo, toda la culpa era de los judíos. Pero pasaba algo muy peculiar. Los judíos en aquel entonces, y ahorita también, vivían en juderías, es decir, en barrios donde únicamente viven judíos. Y ellos casualmente no se enfermaban, casi no se enfermaban. Entonces la gente empezó a decir, todo mundo se está enfermando y muriendo, y los judíos obviamente sí se enfermaban y se morían, pero en menor proporción. Entonces la gran pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué los judíos no se mueren tanto como las otras poblaciones? Y ellos pensaban que era porque los judíos provocaron todo, porque los judíos intoxicaban los mares y los judíos eran los causantes de todo.
Pero ¿qué era lo que pasaba? Y esto es muy interesante. Los judíos no morían tanto o no se enfermaban tanto porque ellos tenían mayor higiene. En aquel entonces, ellos tenían que rezar, no sé si todavía, tenían que rezar al menos 3 veces. Y cada vez, al igual que los musulmanes, que creo que rezan 5, tienen que rezar 3 veces. Cada vez que van a rezar, ellos se tienen que lavar las manos hasta la altura de los codos. Entonces, 3 veces al menos al día, se lavan las manos hasta los codos. Esa cosa tan insignificante era lo que ellos los hacía mucho menos vulnerables a la enfermedad. De ahí que sí sirve lavarse las manos. Por eso es que nos dicen tanto, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Los judíos obviamente no sabían, ellos lo hacían por su religión, pero eso les ayudó mucho. Les ayudó y no, porque de ahí mucha gente les agarró odio. ¿Qué decía la iglesia? La iglesia decía que era por nuestros pecados, que este mundo era muy hereje y que este mundo había tenido muchos pecados y que era un mandato divino. Entonces empezaron a matar a las brujas y a los herejes. De hecho, la última bruja quemada es en Suiza, allá por el siglo XVIII. La iglesia los quemaba. Los académicos, ¿qué decían los académicos? Es muy interesante, vean cómo avanza la ciencia. En la Sorbona de París, que en aquel entonces era el gran referente, recuerden que Marsella fue de las ciudades más infectadas, en la Sorbona de París, las personas más inteligentes en aquel entonces decían que todo este era un problema debido a eclipses y a la alineación de los planetas. ¿Cómo se alineaban los planetas? Ellos decían que eso era el causante. Y había otras cosas muy peculiares. Por ejemplo, Alfonso de Córdoba, él decía que había una grieta. Y fue muy curioso porque en aquel entonces hubo un gran terremoto en Italia y se abrió una grieta enorme. Entonces Alfonso de Córdoba, uno de los grandes intelectuales de aquel entonces, decía que el infierno se había abierto y se había abierto por Italia. Y por eso Italia fue de los países que más sufría. Vean cuántas ideas teníamos. ¿Cuál era la verdadera razón? La verdadera razón es que había una cosa, no estoy seguro aquí el término, había, no sé si es una célula, un virus, pero se llama Yersinia pestis. La Yersinia pestis está en las ratas se la transportan a las pulgas, las ratas negras se la transportan a las pulgas y las pulgas se las transportan a los seres humanos. Así es como la peste empezó a llegar. ¿Cuáles eran los síntomas de la peste negra? 1. Temperatura de 39 grados. Dificultad para respirar. No podíamos respirar. Otra, incomodidad en la garganta. Y lo más característico es que surgían vulvas. ¿Qué es una vulva? De ahí que se le llamó también peste bubónica. Las vulvas eran como especies de bolas que se iban poniendo en el cuerpo. Y ciertamente no eran negras, pero eran un morado muy oscuro. Entonces estas se hacían por todo el cuerpo, tanto por afuera como por adentro. Esas vulvas, cuando empezaban a crecer, podían ser del tamaño de una pelotita de ping pong hasta el tamaño casi de una manzana. Las vulvas lo que hacían es que explotaban. Y cuando explotaban, obviamente se iba transmitiendo por todos los lugares. Otro síntoma, recuerden que había 2 tipos de peste, la normal y la pulmonar. En la pulmonar el 100% de la gente moría, no había cura, en horas te morías. Y ¿cómo era el síntoma más característico? Es que la gente expulsaba o escupía sangre o salía la sangre por la nariz. ¿Cómo detuvieron o qué hicieron para detener o tratar de detener, mejor dicho, la peste negra? Primero, medicina tradicional. Luego ellos desarrollaron la cuarentena, porque ellos se dieron cuenta que el proceso entre el que te infectas, el virus se desarrolla y luego tú estás enfermo y luego puedes contagiar, es aproximadamente de 39 días. De ahí que dijeron 40 días. 40 días la gente se tiene que aislar. Los barcos los aislamos 40 días, a todo mundo lo aislamos 40 días. También ellos pusieron y se dieron cuenta que había que aislar a los enfermos, porque si había contacto, la propagación era mucho más rápida. De ahí que es muy importante que nos quedemos en casa. Aislar era importante. Otra cosa importante, quemar la ropa. Y también, otra cosa muy importante, por eso los cubrebocas son importantes. Ellos se dieron cuenta que muchas veces se transmitía a través de el habla.
Y por eso es que usaban estas especies que son muy famosas como de máscaras. Ahí ellos, para no respirar la enfermedad, lo que hacían era que ponían especias. Ponían especias y eso les ayudaba un poquito. ¿Cómo se terminó el virus? El virus, ciertamente, como les comentaba, no se ha terminado. Hace 2 meses hubo casos. Fuerte, así de rebrotes, fue del siglo XIII al siglo XVIII, más o menos. ¿Cómo terminó? El virus terminó consigo mismo. ¿Qué necesita una pandemia? Una pandemia necesita gente concentrada, mucha gente concentrada. De ahí que las ciudades es más fácil que exista propagación, de ahí que no tenemos que hacer fiestas. Gente concentrada, y tarde o temprano la gente empieza a desarrollar inmunidad. ¿Cuáles fueron los cambios psicológicos? Ya vimos que la mitad de la población se murió. Entonces todo esto va a traer una revolución. Y eso es con lo que quiero que nos quedemos. Todos los cambios, todo lo difícil que estamos viendo, todo lo difícil que estamos viviendo, va a traer un cambio. El cambio que trajo aquí fue el renacimiento. Las personas empezaron a cambiar. Pero antes de llegar al renacimiento, ¿cuáles fueron los cambios psicológicos? Primero, el trabajo obviamente aumentó de valor. ¿Por qué? Porque la mitad de la población murió. Entonces el trabajo era mucho más valioso. Pero los señores feudales y la iglesia dijeron, no puede ganar tanto la gente porque se van a empoderar. ¿Y qué dijo el pueblo? De hecho empezaron a subir los impuestos. Como había menos gente y todavía el reino, los señores feudales tenían su mismo nivel de vida, ok, pues les cobro más impuestos a los que vivieron. ¿Qué dijeron los campesinos? ¿No? ¿Cómo me vas a cobrar más impuestos? No. Y empezó a haber revoluciones. Y todo el mundo se va a transformar a partir de ahí. También hubo una nueva cultura de la muerte. De hecho, aquí inician los testamentos. Los testamentos inician en el siglo XIV y se popularizan en el XV. Es muy interesante cómo eran los testamentos en aquel entonces. Eran muy diferentes, no eran como ahora. Los testamentos básicamente iban a tener 2 elementos. El elemento número 1, la gente decía y contaba historias y ponía ejemplos de por qué habían sido buenos. Porque ellos no tenían que estar tanto tiempo en el purgatorio. Decían por qué. Y la segunda, que es sumamente importante, es la segunda parte del testamento era dejar todos tus bienes en manos de la iglesia. Porque esto era una especie de trueque. Ellos te guardaban tus recursos para el más allá. Si tus pecados eran demasiados, ok, te pueden perdonar porque estás ayudando. Entonces, esas 2 cosas tenían los testamentos. Empezó a haber como una cultura de la muerte, los testamentos. Uno decías, ¿por qué? Porque tú eras buena persona y no tenías que pasar mucho tiempo en el purgatorio. Lo segundo que tú decías es, ok, te dejo mi herencia, te dejo mi fortuna, por si me porté demasiado mal y no me pueden perdonar. La peste negra va a terminar el sistema feudal. Era un sistema que ya no daba más. El mundo pedía un descanso. Ya vimos que la peste de Londres acaba con la Revolución Inglesa, la peste de España, o la influencia española, mejor dicho, acaba con la Primera Guerra Mundial. Esto va a terminar con los feudos. ¿Qué va a pasar? La gente va a empezar a comerciar y va a empezar a darle la vuelta al mundo. Y aquí es donde surge el renacimiento. Ciertamente, si un mundo se derrumba, otro nuevo mundo surge. Porque mucha gente podría pensar ahorita que estamos viendo cómo se fue desarrollando. Mucha gente podría decir, no, pues mejor hay que estarnos aislados, ¿para qué convivimos? Y no. Los grandes cambios de la humanidad, todos los grandes cambios, es porque florecen culturas. En el Renacimiento había mucho intercambio en lo que era Florencia y había gente de todo el mundo. Entonces, ideas de todo el mundo, religiones de todo el mundo, conocimientos de todo el mundo emergían ahí. Emergían ahí y por eso fue este gran cambio. Los seres humanos siempre estamos intercambiando, siempre nos estamos moviendo. Ahorita, el área donde explotó el boom tecnológico, ¿qué es? Silicon Valley. Si tú estudias en la Universidad de Stanford o estás como en la zona cercana a lo que es Silicon Valley, donde se desarrollaron las grandes empresas tecnológicas que han cambiado este mundo, hay gente de muchos países. Entonces, no nos vayamos con la idea equivocada que nos tenemos que aislar. Lo que yo quiero que ustedes se lleven es que vienen cambios. Y vienen cambios para bien. El mundo va a cambiar. El mundo necesitaba cambiar y lo va a hacer. La peste negra detuvo la invasión mongola. Y esto dio paso al Renacimiento.
¿Qué trajo el Renacimiento? El Renacimiento es la gran transformación cultural, no solo de las artes, sino de las ciencias, también de las letras y de las formas de pensamiento. El mundo moderno se origina a raíz de esta gran peste negra. La influencia española ayuda a poner fin a la Primera Guerra Mundial y abrió el camino para que las mujeres empezaran a incorporarse a la vida económica, política y social. Vámonos más para atrás, la plaga de Justiniano. Esta contribuyó a la caída del Imperio Romano y marcó el fin del esclavismo. Todas las pestes, todas las pandemias a nivel mundial dan cambios y traen cambios que son necesarios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. De ahí me pone alguien que de ahí también la Reforma Protestante, sí, de ahí la Reforma Protestante, algún día habrá que hablar sobre Lutero. Los grandes cambios, vienen cambios importantes, el mundo está cambiando. Entonces es lo que yo quiero que se lleven. No quiero que se lleven como, ay no, la peste negra sigue hasta nuestros días, esto va a durar siempre. No. El mundo tiene que cambiar y el mundo va a cambiar. Nosotros no estamos en el siglo XIII. La tecnología ha avanzado muchísimo. Y yo soy un confiado, o al menos espero, de que la vacuna para el COVID llegue pronto. Yo tengo una teoría que va a llegar antes de noviembre, porque en noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, pues a Donald Trump le conviene que se quiere reelegir. Yo creo que la Moderna va a anunciar algo. Ya empecé a ver algunos indicios, empiezan a ser como la guerra de la historia de los problemas. Cómo ya les falló y luego se van a reponer y así. Ojalá, ojalá. De lo que sí estoy seguro, de eso no estoy seguro, de lo que sí estoy seguro es que grandes cambios vienen. Y es cuando más juntos tenemos que estar. Y por eso es que hay que compartir. Por eso es que damos estas pláticas, porque hay que compartir. Buda decía que la riqueza no viene del trabajo. La riqueza viene de la generosidad. Y es aquí donde tenemos que ser generosos. Tenemos que hacer que la economía se empiece a mover. Si somos de los privilegiados que podemos estar en casa trabajando, ok, da propina al mesero para que el mesero pueda llevar comida y le compre al agricultor. Y empecemos a reactivar la economía. No podemos salir con miedo. Un nuevo mundo viene y vienen con buenas cosas. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado esta noche. Veo que tengo muchas personas conectadas, lo cual me da muchísimo gusto. Les agradezco enormemente su tiempo. Y ahora sí voy a revisar algunos comentarios. Veo que pusieron bastantes. Una disculpa, no los pude checar porque estaba transmitiendo también a través de Instagram. Pero muchísimas gracias. Les agradezco mucho su tiempo y mañana vamos a estar proponiendo los nuevos temas para los lives. Igual si ustedes tienen algún tema del que les gustaría hablar, de algún tema que les gustaría que toquemos, si lo pueden poner en los comentarios, estaría perfecto. Mucha gente vi que me preguntaba por las grabaciones. Las grabaciones, tanto en Instagram como en Facebook, se van a quedar aquí. Y también las tenemos en YouTube. Así que van a poder ver esta plática cuantas veces quieran. Yo les agradezco muchísimo y espero que les haya gustado la plática. Por favor, dejen en los comentarios qué temas les gustaría o de dónde nos escuchan. Me preguntan que cómo aparezco en Facebook. En Facebook aparezco como Historia para No Historiadores y en Instagram aparezco como Historia para No Historiadores. Entonces no hay pierde. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche. Hasta pronto. Perdón, ¿cada cuándo los lives? Los lives regularmente los hacemos los lunes a las 8 de la noche. Mañana les voy a poner nuevos temas para que ustedes elijan de qué tema quieren que hablemos y nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche por aquí. Muchísimas gracias y bonita noche.